pues bastante sorprendente, bastante triste a la vez, porque pues creo que no son los únicos, o sea, a lo mejor faltan bastantes y triste pues que las familias a lo mejor nunca sepan qué fue lo que les pasó a sus familiares. Cada familia tiene un desaparecido, entonces cuando llega en su casa y en su mesa le hace falta alguien, una persona, y no es cualquier persona, es alguien, es parte de ellos.